La palabra del Señor dice así: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? De Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿Qué dice? Vamos a leer esta última parte. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Hasta ahí la palabra del Señor. Puede sentarse. Hermanos, nosotros somos cristianos, seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Somos seguidores del Señor, aleluya. Pero quiero decirles que lo más trágico del cristianismo, hermano, no son los golpes que a veces hemos recibido por otros, por ideologías, por pensamientos. Hermano, lo más triste y lo más trágico para el cristianismo que cualquier cristiano, discípulo del Señor, pueda vivir es tener una vida apartada de la presencia de Dios. No puede existir cristianismo sin Cristo. El cristianismo se debe de disfrutar acompañado de la presencia del Señor. Porque recordemos que el Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Una vida exitosa no se mide igual a como los miden, hermanos, los seres humanos, nuestros demás compañeros. Quizás el éxito lo medirán en base a las posesiones, en base a los títulos, en base, hermanos, a la salud, en base a muchas cosas. Pero lo cierto es que del cielo hacia abajo el éxito se mira de otra manera. Y el éxito, usted y yo lo podemos tener acompañados de la presencia de nuestro Dios. Porque si tenemos a Dios y su presencia nos acompaña, lo tenemos todo. Aleluya. Si tienes a Dios, aleluya, y su presencia te acompaña, tú lo tienes todo. Pero si te falta su presencia, a pesar de tener una aparente abundancia, nos faltaría todo. Aleluya. Hoy quiero hablaros a esta iglesia la palabra que el Señor puso en mi corazón, y le he titulado a este mensaje: recuperando su presencia. Recuperando su presencia. Cuando leemos la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, Dios hablándole a las 7 iglesias, de esas 7 solamente 2 fueron aprobadas. Una pasó con 6, otra pasó muy bien aprobada, pero las otras 5 quedaron reprobadas. Porque, hermanos, como iglesia necesitamos la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia de Jesucristo necesitamos la presencia de Dios. Una iglesia decía tenerlo todo, pero el Señor dijo: has descuidado tu primer amor. Has descuidado la presencia del Señor. Y hay muchos factores que nos alejan de la presencia de Dios. Yo he visto que estos factores más bien son distractores que nos alejan de la presencia del Señor. Y uno de ellos es el pecado. El pecado, hermano, nos limita
para accesar a la presencia de Dios. Recordemos que Dios habita en santidad y nadie teniendo pecado puede accesar a la divinidad de Dios, a la presencia de Dios, porque Él no habita en pecado. Dice su palabra que Él es 3 veces santo. Aleluya, Él es 3 veces santo. Otro factor que nos distrae, hermanos, de buscar la presencia del Señor, de poseer la presencia del Señor, es la autosuficiencia. Y eso hoy en día se ha dado mucho. En muchas iglesias, en mucho pueblo de Dios se ha dado la autosuficiencia. Que quiere decir que hoy en día los tiempos han cambiado y no es nuestro pasado igual a que nuestro presente, porque nuestro presente el Señor nos ha dado grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero que lo que Él nos ha dado no nos aleje de Dios, porque la autosuficiencia dice que cuando, hermano, tenemos salud, tenemos economía, tenemos trabajo, tenemos bienes, tenemos casa, tenemos coche, tenemos todo, dice aquella persona: yo no necesito nada de Dios. ¡Au! Tremendo. Lo cierto es, hermano, que a veces la autosuficiencia nos aleja de la presencia de Dios. A pesar, hermano, de yo ver al hombre más rico y prosperado en la Biblia, que fue Salomón, él dijo que él necesitaba de Dios. Aleluya. Job también, un hombre que en el Antiguo Testamento fue muy prosperado, hermanos. Él siempre basó su prosperidad y las bendiciones a causa de la búsqueda de Dios, a causa de la presencia de Dios. Nosotros tenemos ejemplos muy claros que nos dicen a través de las Escrituras que las bendiciones del Señor que Él nos ha dado, hermano, no nos pueden apartar de los caminos de Dios y mucho menos de la presencia del Señor. Pero cuando caemos en la autosuficiencia, al llegar a decir yo no necesito nada de Dios, hermano, tengamos mucho cuidado, porque la autosuficiencia nos aleja de la presencia del Señor. Hermano, la autosuficiencia va ligada al materialismo, y el materialismo a veces también nos aleja de la presencia del Señor. Nos alejamos de la presencia del Señor cuando priorizamos más otras cosas, como el trabajo, como los quehaceres, como el estudio, que la presencia del Señor. La presencia del Señor debe de ser lo primordial en nuestras vidas. La presencia de Dios debe de ser lo primero en tu vida y en mi vida. Aleluya. Si le vas a aplaudir, apláudele a Él. Nada es más importante en el cristianismo que contar con la presencia del Señor. Y hoy domingo es un buen día para agradecerle al Señor, hermano, todas las bendiciones que Él nos ha dado. El salmista David decía en el libro de los Salmos que él no podía enumerar las bendiciones que Dios le había dado a él. Yo creo que en este domingo todos nosotros estamos al igual que el salmista David, diciendo: no podemos enumerar las bendiciones de Dios que Él nos ha dado, porque han sido muchas. Y hoy domingo es día para agradecer a Dios sus bendiciones, porque por Él tienes trabajo, porque por Él tienes salud, porque por Él tienes la vida, porque por Él tus hijos están contigo. Y porque por Él, hermano, hoy en día estamos convocados en este santo lugar que no teníamos en mente nosotros, pero Él un día nos alcanzó con su gracia y su misericordia. ¿Cómo no agradecerle a Dios tantas bendiciones que Él nos ha dado en este día? Aleluya. El salmista siempre buscaba un pretexto para agradecer a Dios sus misericordias, su fidelidad, su clemencia, su bondad. Él siempre buscaba un pretexto para agradecer a Dios todo lo que Dios le había dado a él. ¿Cuántos agradecidos hay en este día? Levante su mano todos los agradecidos. Aleluya. Hoy es día de agradecimiento a Dios. Pero si en el transitar de nuestra vida cristiana, hermanos, nos hemos olvidado que la presencia del Señor nos debe de acompañar, hoy es día para recuperar la presencia del Señor. Ojo aquí, no es que la presencia del Señor se haya quitado, pues Él está con nosotros.
A pesar de nosotros no estar con Él, Él está con nosotros. Pero cuando digo recuperar su presencia, me refiero, hermano, no que Él se apartó, sino que nosotros nos apartamos de Él. Por lo tanto, recuperar su presencia, este día es un tiempo de acercarnos a Él. Y dice su palabra, si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Aleluya, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. La Biblia nos habla de una tragedia. Dice la Biblia, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, tratándose en el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿A cuántos hombres murieron de Israel? 4,000 hombres. Esta es una tragedia, hermanos. El pueblo de Dios perder la batalla si poseían la presencia de Dios. Pero algo, nos dice la Biblia que algo andaba mal, y de eso vamos a hablar en esta hora. Ellos dijeron, fácil, vamos a recuperar, vamos a traer el arca del pacto a la batalla para que le ganemos al pueblo enemigo. Y dice la Biblia que cuando los filisteos escucharon que el arca de Dios había llegado al campamento de Israel, y que hubo un gran grito de júbilo en el campamento de Dios, dice la palabra que los filisteos se amedrentaron. Habían ganado la batalla, pero todavía estaban en guerra, hermanos. Todavía había varios enfrentamientos, y cuando ellos escucharon que el arca del pacto había llegado al campamento, ellos tuvieron gran temor, porque sabían ellos, según la palabra, dijeron, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Ellos sabían lo que la presencia del Señor podía hacer. El diablo no se mete con alguien que posee la presencia de Dios. Al contrario, le huye. Pero la Biblia nos enseña aquí que estos filisteos exclamaron, ¿quién nos librará de la mano poderosa de estos dioses? La gente debe de saber que en tu casa, en mi casa, está la presencia de Dios. Que no solamente la presencia de Dios se mueve en esta iglesia, que esta iglesia es un templo santo de Dios, aleluya, sino que la presencia del Señor nos acompaña a donde quiera que nosotros vamos. La palabra bendición, hermano, no solamente se traduce a lo económico, sino la palabra bendición se traduce a un estado de santidad, un estado donde mora Dios, y donde tú llegas con la presencia del Señor. Ese lugar tiene que ser transformado por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios te acompaña. Pero la Biblia nos dice que a pesar que llevaron el arca del pacto, hermano, al campamento, y que lucharon, dice la palabra del Señor que en este segundo combate murieron 30,000 hombres. Estamos hablando de tragedia. Primero murieron 4,000 y luego 30,000, súmale 34,000 hombres de Dios murieron en la batalla, hermanos, porque ellos pensaron, llevando el arca es más que suficiente. La Biblia nos dice que murieron los hijos de Elí, Ofnis y Fines murieron ahí. Y la palabra del Señor dice que vino un soldado, yo me lo imagino con sus vestidos, hermano, de combate, sudoroso, quizás, hermano, lleno de tierra. Me lo imagino entrar delante de Elí y le dice, Elí, tus hijos murieron en la batalla. Y lo más trágico, que el arca del pacto que se llevó al campamento ha sido hurtada, ha sido robada. Ya Israel ya no tenía la presencia de Dios. Había sido capturada y llevada, hermanos, al campamento enemigo. Cuando Elí escucha esta noticia, dice la palabra, hermano, que él estaba sentado en una silla y él se impresionó tanto que esa silla se fue para atrás, se golpea en la nuca y él muere ahí. La palabra del Señor también nos dice que la esposa, mujer de Fines, estaba embarazada, a punto de dar a luz. Escucha que su esposo murió, que su cuñado murió, que su suegro en presencia de ella estaba muerto, que el arca del pacto había sido robada. Dice que le vinieron los dolores de parto y ella dio luz en ese momento. Fue una situación trágica, tanto así
que dice la palabra, y llamó al niño Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Una situación trágica. No podemos hablar de vidas victoriosas sin la presencia de Dios. No podemos hablar, hermano, de tanto trabajo. ¿De qué sirve tanto golpe, tanto trabajo si la presencia del Señor no nos acompaña? Cuando yo leo la vida de Moisés, siendo un líder tremendo, cuando yo tomo para escribir cuestiones de liderazgo, tomo el ejemplo de Moisés y veo en él un liderazgo poderoso. Pero lo más poderoso de Moisés es que él no le atribuía, hermano, su eficacia a toda su preparación que tuvo cuando era pequeño. Él no le atribuye nada a todo lo que él había aprendido y había recibido tanto conocimiento. Era letrado, hermano. No le atribuye a sus capacidades también y habilidades que él tenía, sino él se las atribuye a Dios. Y él dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Porque la presencia del Señor nos llevará a grandes victorias, pero sin la presencia del Señor nos depara tragedias. Nos depara tragedias. Esto fue una grande tragedia. Aleluya. El arca del pacto había sido tomada. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Creían que por tener el arca del pacto ya era más que suficiente. No, Dios necesitaba respeto, necesitaba honra, necesitaba adoración, necesitaba santidad de su pueblo. Y obvio que el pueblo no había actuado conforme a los designios de Dios. Hermano, sería una tragedia para ti y para mí estar sin la presencia de Dios. Yo no quiero vivir una vida sin la presencia de Dios. Yo quiero vivir una vida apegada a la presencia de Dios, sentir su respaldo, sentir que Él va conmigo. Aleluya. El Señor, hermano, nos ha librado de grandes accidentes, nos ha socorrido en momentos donde más le necesitamos. Él estaba ahí, su presencia no nos ha abandonado. Y lo que resta de este año 2024, tú no debes de correr este año sin la presencia de Dios. Tú necesitas la presencia del Señor. Aleluya. La tragedia más grande del cristianismo, hermanos, es vivir lejos de la presencia del Señor. Porque cuando la presencia de Dios no está, no hay gozo, no hay alegría, no hay paz, no hay motivo de alabanza. Cuando la presencia de Dios no está, hermano, se nos dificulta alabarle, se nos dificulta accesar a la presencia del Señor. Yo me llenaba de gozo, hermano, al ver a la niñita panderista, y me estremecía, hermano, porque digo, no cabe duda que la presencia de Dios está aquí. Que hay una niña que le puede alabar el nombre del Señor. Pero cuando no está la presencia del Señor, hay luto espiritual. Podemos tener vida física, podemos comer, tomar alguna bebida, pero espiritualmente hay una muerte espiritual. Lo que le sucedió a Israel, aleluya. La presencia del Señor ya no estaba más. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo para pedir perdón por el pueblo, porque Saúl había exterminado, hermanos, a los sacerdotes de Dios. Los levitas habían sido esparcidos y no había alabanza. Al contrario, había luto, había tragedia, había llanto. Se respiraba un pueblo de Dios desesperanzado. Pero yo bendigo el nombre de Dios por su misericordia, su palabra y su fidelidad. Que Él no es hijo de hombre para que mienta, aleluya. Y Él dice en su palabra que Él se quiere acercar a nosotros. Y hoy es tiempo de recuperar lo perdido, de recuperar
la presencia del Señor. Pasa un tiempo y Dios levanta, hermanos, a un hombre conforme a su corazón. Levanta a David. David comienza a tener un liderazgo, hermano, muy bueno. Él quería recuperar la presencia de Dios dentro del pueblo. Y la palabra del Señor nos dice que lo primero que vino en su gobierno fue recuperar el arca del pacto que había sido tomada. Y en 1 de Crónicas 13:3 dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caza de ella. Y dijo toda la asamblea que así se hiciese, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Aleluya. El pueblo convino juntamente con David cuando David les dijo: es tiempo de recuperar el arca de Dios. Después de varios años, Dios levanta un hombre interesado. Y con esto quiero decirte que si hay alguien, si ya la familia está perdiendo el rumbo de la presencia de Dios, debe de haber un hombre conforme a su corazón, una mujer, un hijo conforme al corazón de Dios que quiera recuperar la presencia de Dios en el hogar. Aleluya. El Espíritu Santo tiene que inquietar a hombres santos para recuperar la presencia de Dios que se ha perdido dentro de las casas. Dios necesita levantar un David que esté dispuesto a reedificar el tabernáculo caído en medio de las casas. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl mató a los sacerdotes, no le perdonó la vida, hermano, a los sacerdotes, le perdonó la vida a los animales, a reyes, no exterminó a los encantadores y adivinos. Y Dios contesta supliendo a ese hombre. Si hay alguien aquí que no se interese por la presencia del Señor, a ese que tú ves que no puede cambiar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a cambiar. Y si tú no te levantas, Dios va a levantar a otros. Aleluya. Dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Aquellos que menos te lo imaginas, el Señor los va a comenzar a usar. Luego no tengamos celos como Saúl tuvo de David. Aleluya. Porque David estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En el cristianismo hay crisis. Y la crisis que se vive hoy en día, hermanos, es la falta de la presencia del Señor en la vida y corazones. Aleluya. Pero hoy he venido para decirte que todos nosotros vamos a recuperar la presencia de Dios en nuestras casas. Aleluya. Porque hay un síntoma de ligereza. Aleluya, donde ya no hay pasión, hermano, por la presencia del Señor. Ya nadie se levanta a las 3, 5 de la mañana para tener comunión con Dios. Ya nadie quiere ayunar, ya nadie quiere orar, ya nadie quiere leer la Biblia. Nos conformamos solamente con escuchar la palabra, comprender el televisor. Pero hoy en día nadie quiere pagar el precio de su presencia. Y lo más trágico que hoy en día se ve, hermanos, es que hay algunos que Dios ha levantado como profetas y esas personas dicen: aquí está una ofrendita, profeta, profetízame algo de parte de Dios, cuando la palabra profética más segura ya la tienes en tus manos, ya la tienes revelada, ya Dios nos las dio. Aleluya. Pero hay una ligereza, hay una pereza por no buscar la presencia del Señor. Y dice la Biblia que David tuvo el primer intento de traer el arca del pacto a Jerusalén. El pueblo había respondido acertadamente: sí, traigamos el arca del pacto otra vez a la ciudad de David, a Jerusalén. Y David intenta traer el arca del pacto, hermanos, y dice la palabra que la puso en un carruaje, hermano, que era jalada por caballos. Y la puso ahí. Y dice la palabra que en una de esas el arca se movió y estuvo a punto de caerse. Y había un hombre llamado Usa que tuvo la buena intención de no dejar caer el arca del pacto. Pero esa arca, hermanos, era la misma presencia nítida de Dios, que cuando él pone su mano, dice la palabra que cae muerto.
Porque la forma del hombre no es la misma forma de Dios. Nosotros podemos pensar muchas cosas, cómo hacerle, pero no será la forma de Dios. Y la forma de Dios era que solamente los levitas podían cargar la presencia de Dios. Nadie más. Pero a esta generación se le había olvidado la forma de Dios. Y hay gente que quiere, hermano, buscar al Señor en su forma. Pero no es así. Hay que apartarnos del pecado. Hay que apartarnos del egocentrismo. Hay que apartarnos de la idolatría. Hay que apartarnos, hermano, de la pereza. Y hacer lo que Dios nos ha dicho mediante su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y el tiempo para buscar al Señor es hoy. No bastan las buenas intenciones. Hace falta obedecer al pie de la letra a como Dios dice. ¿Y cómo es como Dios dice para accesar a su presencia? Gloria a Dios, porque no vivimos en este tiempo, sino vivimos en el tiempo de la gracia de Dios, donde el velo se rasgó de arriba abajo y hoy en día podemos accesar a la presencia del Señor. No solamente los sacerdotes, no solamente los levitas, sino ahora todo el pueblo, mujer, niño, joven, dama, caballero, anciano, puede accesar a la presencia de Dios. Usa tuvo una buena intención, pero se le había olvidado que él no podía cargar el arca. Y cuando Usa muere, dice la palabra del Señor, que en ese lapso, en ese caminar, David tuvo un gran temor. Hermano, ese temor lo apoderó y él sabía que estaba haciendo las cosas mal. Y deja el arca del pacto en casa de Obed-edom. Pero bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando la presencia de Dios viene, hermano, las cosas cambian en la familia. No quieras cambiar a tu esposo, no quieras cambiar a tu hijo, no quieras cambiar a tu esposa, hermano, porque la presencia del Señor lo va a hacer. Aleluya. No es en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. No es en tus métodos, es en el método de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que el arca del pacto se quedó en la casa de Obed-edom 3 meses. Mientras David planeaba y restituía y levantaba sacerdotes y levantaba levitas, el arca del pacto quedó en casa de Obed-edom 3 meses. Y dice la palabra que Obed-edom fue bendecido. Y su fama de ser un hombre no conocido en todo el pueblo, se conoció el nombre de Obed-edom. Porque la presencia del Señor había llegado a casa de Obed-edom. Y donde llega la presencia del Señor, algo grande tiene que suceder. Algo maravilloso tiene que suceder cuando la presencia del Señor llega a las casas. Aleluya. Y cuando llegó el arca del pacto a la casa de Obed-edom, solamente 3 meses, Obed-edom fue bendecido. Y dice la Biblia que no solamente él, sino todos los de su casa. Hermano, cuando uno tiene la presencia del Señor, se siente la presencia de Dios sobre tu vida. En tu hablar, en tu pensar, en tu actitud, se demuestra la presencia del Señor. Aleluya. Hermano, cuando la presencia del Señor está con nosotros, Dios va con nosotros, Dios camina con nosotros. Pero cuando la presencia de Dios está, hermanos, nosotros hemos caminado muy distantes. Y hay aquí un ejemplo bíblico. La Biblia dice que cuando fueron a empadronar, hermano, a Jesús y fueron a empadronar a todo el pueblo del Señor, tuvieron que viajar. Y dice la palabra que de regreso los padres ya habían caminado y les tomaba 3 días de camino. Y ya casi llegan a su lugar de origen y se dan cuenta que Jesús no iba con ellos. De tal modo que regresan, y cuando regresan encuentran a Jesús en el templo. Yo no sé a cuántos kilómetros has dejado la presencia de Dios sobre tu vida. Yo no sé si has caminado solo y tú has pensado que Dios va contigo, pero Él se ha quedado muy distante de ti.
Y para que Dios pueda accesar a tu vida, es necesario santidad. Y es necesario tener un corazón humillado delante del Señor. Y reconocer que nos hemos apartado de Dios. Reconocer que hemos caminado bajo nuestra voluntad y no a su voluntad. Aleluya. Necesitamos regresar al lugar donde dejamos la presencia de Dios. Y a Dios lo vas a encontrar en su casa. A Dios lo vas a encontrar en su casa. Y esta es casa de Dios y puerta del cielo. Él habita en este lugar. No veas este lugar como cualquier lugar, como un edificio más. No, este es un lugar santo. Esta es casa de Dios y aquí le vas a encontrar. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Yo no quiero vivir una vida separada de la presencia de Dios. Quienes se apartan del Señor es como vivir una vida en el desierto. Hace unos días veía un documental de la tierra más árida y cristalina, hermanos, que tanto así que las aves no pueden llegar porque es tanto el reflejo del cristal de la arena muy pura, y no pueden llegar ahí, hermano, muy poca vegetación había. Y a veces así es nuestra alma, pero no acudimos a la fuente de la vida, que es el Señor. Vivimos en un desierto donde sabemos que necesitamos la presencia del Señor, pero nuestro ego nos impide accesar a la presencia de Dios. Necesitamos ser humildes en este día y reconocer que necesito yo la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios no está, hay ceguera espiritual. No hay oídos sensibles para escuchar la voz del Espíritu. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tus oídos escuchan la palabra de Dios. Y Él te está hablando en esta hora. Hermano, la palabra del Señor nos enseña que cuando llegó el arca del pacto a la casa de Obed-edom, toda su familia, hermano, fue bendecida. Lo contrario a la bendición es la maldición. Y yo no quiero maldiciones, yo quiero bendiciones. Y la bendición no procede de hombre, procede de Dios. Aleluya. La bendición procede de Dios y no de hombre. Hoy tienes que diseñar un plan estratégico para recuperar la presencia de Dios, como David, hermano, hizo un plan estratégico. Lo primero que David hizo para recuperar, hermano, el arca del pacto es que buscó un lugar donde poner la presencia de Dios. Buscó un lugar para poner el arca del pacto. En tu familia, en tu casa, debe de haber un lugar donde se levante un altar para el Señor, donde se busque la presencia de Dios. Hay algunos hermanos que a lo largo de los años han construido, hermano, un pequeño altar ahí en su casa. Gloria a Dios. Yo recuerdo que cuando nos hospedamos fuimos a ministrar a una iglesia, y esa hermana nos hospedó. Ella tenía un lugar, hermano, donde tenía una Biblia y tenía un banquito, donde era su lugar de adoración. Y mientras todos se fueron a dormir, yo llegué ahí y comencé a leer la palabra y me hinqué un momento. Debe haber un lugar para la presencia de Dios en tu casa. Debe haber un lugar, quizás no físicamente, quizás sea tu sillón, sea tu recámara, quizás sea un lugar muy privado dentro de tu casa, donde tú puedas levantar un altar para el Señor y que tus hijos reciban la bendición de Dios, la bendición de su presencia. Lo primero, preparó un lugar. Segundo, restauró el sacerdocio y los levitas. Cuán indispensable es, hermano, los levitas que adoran al Señor. Ellos preparan el terreno, hermano, donde viene la palabra de Dios. Ellos nos ministran la presencia de Dios. Mucha gente ha sido sanada a través de la alabanza.
La Biblia dice que los demonios huyen en la alabanza de Dios. Aleluya, así que hay liberación en la alabanza. Número 3, lo tercero que se hizo para, hermano, volver a traer el arca del pacto fue que los levitas se santificaron. Los sacerdotes se santificaron. Hermano, tenemos que santificar nuestras vidas diariamente. Si el pecado asedia tu vida, acércate a Dios. Si las tentaciones asedian tu vida, acércate a Dios. Busca de Dios. Aleluya, busca la santidad. Hermano, la santidad es estar apartado para Dios, ser exclusivo de Dios. Aleluya. Cuarto, la Biblia nos dice, hermano, que en el primer intento David trajo el arca, hermanos, y pereció Usa. No se tenía que traer en carruaje, se tenía que traer a hombros. Y esto nos dice, hermano, que la presencia de Dios es una responsabilidad para nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad, mantenernos en comunión con Dios. Aleluya. Esas barras de oro tenían que cruzar las argollas donde estaba soldada el arca del pacto y luego subida a los hombros. Llevar cosas en los hombros es llevar responsabilidad. La presencia del Señor es de nuestra responsabilidad también. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, hermano, para restaurar la presencia del Señor se necesita santidad. Se necesita correctos portadores de su presencia. Yo quiero ser un portador de la presencia de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Lo quinto que tenían que hacer era traer el arca de Dios, hermano, pero con alegría. Aleluya. ¿Cuántos alegres están aquí? A ver, regálale una hermosa sonrisa a quien tienes a tu lado. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña que el corazón alegre hermosea el rostro. Si estás alegre, hermano, vas a ser mucho más hermoso sonriendo. Aleluya. Una temporada, yo vacilo con esto, una temporada de adolescencia. Los adolescentes siempre dicen, no, estoy bien feo, ¿verdad? Y también yo pasé por ahí, y usted también pasó por ahí, no se haga, ¿verdad? Me veía al espejo y dije, qué feo estoy. Pero un día vi a un humorista que se llamaba Jorge Falcón. Dije, no estoy tan feo, hay uno más feo que yo. Hermano, la sonrisa hermosea tu rostro. Aleluya, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y cómo estar tristes, hermanos, si tenemos la presencia de Dios? No le des gusto al diablo. No le des gusto al diablo de verte deprimido, de verte cabizbajo. Dile al diablo que Dios es poderoso y que Él va contigo. Aleluya. Hermano, hasta la enfermedad le tienes que decir, enfermedad, Dios está conmigo, vete de mi vida en el nombre de Jesús. A los problemas tienes que reprenderlos, hermano, porque la presencia del Señor está contigo. Y tu felicidad no es determinada por las circunstancias. Tu felicidad está unada a la presencia de Dios. Por lo tanto, nada te puede poner triste. Nada. Hermano, sé el hombre más alegre. Aleluya, porque posees la presencia de Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios, hermano, porque Dios me dio una palabra. La palabra de Dios, hermano, nos trae esperanza, nos trae consuelo. Yo puse por ahí en mi muro hace unos días que una palabra de Dios lo cambia todo. Y hacía alusión, quizás no muchos lo entendieron, pero yo en mi mentalidad hacía alusión a la promesa que Dios me dio estando en Brasil. Fuimos a un evento que teníamos que asistir en Brasil. Y ahí, hermanos, estaba poderosa la palabra, poderosa las ministraciones. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me hables. Hermano, y yo estaba ahí orando, estaba derramando mis lágrimas. Me hinqué porque era tan grande la presencia del Señor en aquel lugar.
Y el Señor habló a mi vida y me dio una promesa. El Señor habló a mi corazón, y qué tremendo es cuando Dios habla a nuestros corazones. Dios me dijo: mis promesas se cumplirán sobre ti y sobre tu generación. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando tienes la presencia del Señor, las promesas te acompañan, se hacen evidentes sobre tu vida. Aleluya. La presencia del Señor nos conforta para seguir adelante. Hermano, los sextos que hicieron, dice la palabra, que trajeron ofrenda. La ofrenda, hermano, evidencia nuestros corazones. Yo sé que no siempre poseemos toda la economía o economía suficiente, pero cuando Dios te bendiga, acuérdate de la casa del Señor y trae ofrenda, porque la ofrenda manifiesta la salud de tu corazón. Y cuando hay presencia de Dios, hay corazones saludables. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Lo séptimo y último que hizo el pueblo de Dios, hermano, para traer el arca, es hacer fiesta. Wow. ¿A cuánto le canta la fiesta? Ayer yo fui a una fiesta, hermano. Tenía mucho que no íbamos a una fiesta. Y desde que comenzó hasta que finalizó nos quedamos. Aleluya. En esta temporada que hemos estado supervisando, hemos pasado cumpleaños solos. Obvio que la fiesta tiene que ser en grande, ¿verdad? En familia, hermano. Pero a veces solamente los que componemos esta familia hemos estado ahí para celebrar. Pero hacemos fiesta entre nosotros. Nosotros 5 hacemos fiesta. Bueno, 9, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo también están ahí invitados. Son los invitados de honor, hermano. Y antes de partir el pastel, antes de comer, hacemos una pausa y le decimos: Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por este año más que tú concedes a cualquier miembro de la familia. Le damos gratitud al Señor y hacemos fiesta. Hermano, no siempre va a haber un pastel, no siempre va a haber una milanesa ahí en la mesa para hacer fiesta, pero lo que siempre debe haber es una expresión de gratitud a Dios por un año más de vida. No siempre va a haber las posibilidades para invitar a todos, para hacer fiesta hasta los que componen la familia, pero que siempre haya una palabra de gratitud a Dios. Aleluya, por sus bendiciones. Y esto es fiesta. La Biblia nos enseña que cuando el arca del pacto iba entrando a Jerusalén, la Biblia nos enseña que ellos iban cantando, danzando, haciendo fiesta, haciendo algarabía, porque la presencia del Señor llegaba al campamento de Dios, al pueblo de Dios. Mira, hermano, con esto voy a finalizar. Cuando tú tienes la presencia de Dios, va a haber gente que no entiende lo que hay en tu corazón, el motivo de alegría que hay en tu corazón. Hay gente que no lo va a entender y no lo va a poder discernir, pues no conoce de Dios. La Biblia nos enseña: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirándolo por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Quien tiene la presencia del Señor, no importa que te señalen, que te critiquen, que hablen mal de ti. Para quien posee la presencia del Señor, la prioridad es exaltar el nombre de Jesucristo, es bendecir el nombre del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. No importa que tu familia no te entienda. He visto a hermanos de la fe que los han, hermanos, desheredado a consecuencia de seguir los caminos de Dios. He conocido, hermano, gente que su demás familia no es cristiana y los juzgan y los critican y hablan mal de ellos, pero ellos siguen adelante porque tienen la presencia del Señor sobre sus vidas. Hay gente que no va a entender tu motivo de alabanza, tu motivo de adoración, tu motivo de ofrendar. Hermano, no lo va a entender y no lo va a discernir, pues quien posee la presencia del Señor es el único que sabe por qué lo hace. Aleluya.
Lucas 24:29 dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. En el camino de Emaús iban discutiendo dos discípulos, iban hablando acerca, hermano, de la muerte del Señor Jesucristo, y Él ya había resucitado, y Él se empareja con ellos para caminar con ellos. Y dice la palabra que mientras llegaban a la ciudad, ellos le invitaron a quedarse. No lo conocían, a pesar de que Jesús había caminado con ellos, no le conocían y le dijeron: quédate con nosotros. Cuando yo leí esta palabra, hermano, yo le puedo decir al Señor todos los días: Señor, quédate conmigo. Quédate en mi casa, Señor. Yo no quiero vivir lejos de tu presencia. Yo quiero contar siempre con tu presencia. Ponte de pie en esta hora. Si hay alguien aquí que quiere recuperar la presencia de Dios, venga al altar. Venga al altar.